Seguimos con nuestra serie La luz de su palabra y seguimos con el profeta Ezequiel, profundizando en todos estos aspectos de la vida de Dios, de su mensaje, de su enseñanza, de su manera de pensar, de ver las cosas, de entender el mundo. Y hoy vamos a hablar menos y leer más, diríamos, pudiera ser como el contexto, porque es que la lectura, especialmente la de Ezequiel que voy a leer, es un tema muy importante porque yo he conocido personas y cercanas y en mi pasado y en mi presente que arrastran unas ideas de culpa, de que a veces piensan que las cosas malas que les pasan a sus hijos son culpa de ellos como papás, porque en un momento tomaron malas decisiones o tomaron decisiones sin juzgarlas, sin calificarlas. Tomaron decisiones que cambiaron sin duda sus vidas, y para bien o para mal, sencillamente marcaron un rumbo en sus vidas y o tuvieron determinados vicios o tomaron determinadas decisiones, y eso luego hoy que sus hijos puede ser que estén pasando por situaciones de fracaso agudas, porque sí, me imagino que para ningún padre debe ser indiferente el hecho de que su hijo viva en el fracaso, de que tenga un hijo adulto y sea un hijo que no termine de ser una persona estable y pase el tiempo y entonces pues el hijo también arrastra divorcios, o la hija embarazos, por aquí, un papá por aquí, otro por allá. Yo sé que me sé explicar. Entonces hay mucha sensación de que como que además estuviera Dios detrás castigándote, como que estuviera Dios atrás ahí diciendo, mira, esto te pasó, con tu hijo voy a vengar las cosas que tú hiciste. Yo he sido y soy un fiel defensor del castigo de Dios. Pero el castigo de Dios no es esto, y por eso es que hay personas que en ese afán tan extremo dicen que Dios no castiga porque entienden del castigo este preámbulo que acabo de decir, un Dios que maquina venganza, que no, ese no es precisamente el castigo de Dios. Yo siempre he dicho que todo lo que venga de Dios, nosotros primero no somos quienes para juzgarlo, ¿no? Pero todo lo que venga de Dios, así se llame castigo, es bueno. Y nosotros no podemos negar algo que bíblicamente está más que hablado y que el mismo Cristo habló, y es que sí hay consecuencias que tendrán precios de castigo, de sanción, dirá San Pablo, de amonestación por amor. Yo a mi hijo, y mi esposa también lo hace, le hacemos castigos. ¿Qué es un castigo? Es suprimir un estímulo. Es decir, era la definición psicológica. Estaba el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante positivo, el negativo y el castigo. Y sin duda lo que decían del castigo es que el castigo no generaba aprendizaje. O sea, yo te castigo porque haces esto, pero no te doy una conducta alternativa. Ese es el problema, que los psicólogos ven el castigo. Pero cuando yo, por ejemplo, le digo a mi hijo, no vas a usar esto de este dispositivo o no vas a jugar esto porque ocurrió esto que estuvo mal, el castigo es eso, esa es la consecuencia de una decisión que ya yo te había advertido, y mi esposa igual previamente, que no debías hacer. Y todos los que estamos escuchando esto, estoy seguro que tuvimos en nuestras vidas experiencias de este tipo. Y hoy nosotros pudiéramos decir, no nos autopercibimos personas como acomplejadas. Simplemente hoy agradecemos a nuestros papás más los no que nos dieron que los sí. Porque los sí fueron sacrificios, pero muchas veces los no, que no veíamos en su momento, no entendíamos, nos previnieron de muchas cosas malas. Entonces, ¿qué nos va a enseñar Cristo? Y por eso yo decía, vamos a leer más y a hablar menos. Porque pausadamente vamos a entender, porque Cristo, el Padre en este caso en el libro de Ezequiel, coloca hasta ejemplos. El título dice, si el pecador se convierte, vivirá. Entonces dice, me fue dirigida esta palabra de Yahvé. ¿Por qué al hablar de Israel repiten este proverbio? Los padres comieron uvas verdes y los hijos tienen dentera. Fíjense esta frase, ¿no? Los padres comieron uvas verdes, o sea, los padres pecaron, y los hijos tienen dentera, es decir, los hijos viven las consecuencias de ese pecado. Eso es lo que Dios pregunta, ¿por qué usan esa expresión? Yo juro, dice Yahvé, que el proverbio no tendrá más valor en Israel. O sea, ya él lo deroga, por si acaso. Porque todas las vidas me pertenecen, tanto la vida del hijo como la del padre, y el que peca, ese morirá.
Sea un hombre, primer ejemplo, sea un hombre justo que practica el derecho y la justicia, no come la carne no desangrada, no vuelve sus ojos hacia los sucios ídolos de la casa de Israel, no ensucia a la mujer de su prójimo ni se acerca a la mujer durante su regla, no oprime a nadie, devuelve la garantía al que le debía, no comete robos, da su pan al que tiene hambre y le pone ropa al que está desnudo. No presta su dinero con intereses y no cobra comisiones. Aparta su mano de la injusticia, juzga conforme a la verdad cualquier problema entre un hombre y su prójimo. Sigue mis mandamientos y observa mis leyes y actúa todo con fidelidad. Este hombre es justo y vivirá. Palabra de Yahvé. Él describe a un hombre santo. En el contexto que se entendía de santidad en ese momento, todo lo que describe el profeta inspirado por Dios es las conductas y los pensamientos de un hombre santo. Pero entonces dice, pero ocurre que este hombre, que acabo de decir yo la descripción, tiene un hijo violento que derrama sangre y comete esas faltas que su padre no cometió. Come la carne sin desangrar, ensucia a la mujer de su prójimo, trata violentamente al pobre y al indigente, roba, no devuelve la garantía del que le pasó, vuelve su mirada hacia los sucios ídolos y comete crimen, presta su dinero con intereses y comisiones. Después de todo eso vivirá. Ciertamente que no. Si cometió todos estos crímenes, debe morir. Él será responsable de su muerte. Aquí hay una primera diferenciación. En este caso, padre bueno, hijo malo. Vamos a hacerlo así tan simplista. Donde, bueno, el hijo se condena, pero el padre no. O sea, el hijo no se va a salvar porque el papá era bueno. Es lo que quiere aquí decir el primer contexto. Pero sigue el profeta dando ejemplo. Pero este hombre, estamos hablando ahora el nieto del santo. Ahora es el hijo del papá malo, del hombre malo. Pero este hombre, a su vez, tiene un hijo. Y este hijo vio todos los pecados que cometía su padre, lo vio pero no los imitó. No come la carne sin desangrar, no vuelve la mirada hacia los sucios ídolos de la casa de Israel, no ensucia a la mujer de su prójimo, a nadie trata con violencia, ni guarda la garantía, no roba no roba, da su paga al que tiene hambre y le pone ropa al que está desnudo. No trata al pobre con violencia, no cobra intereses o comisión, observa mis leyes y sigue mis mandamientos. Ese no morirá por el pecado de su padre. Esa es una afirmación. Ese no morirá por el pecado de su padre, sino que al contrario vivirá. Quien morirá por su pecado es el padre, el que multiplicó sus violencias, robó a su prójimo e hizo lo que es malo en medio de mi pueblo. Ahí está claro, por eso le decía, más lectura y pocas palabras, más lecturas, más de escuchar de la Biblia y menos de mí, por así decirlo, pero aquí está muy claro. Las acciones son individuales. Tú eres un hombre muy bueno, una mujer muy bueno, son buenos de corazón y puedes tener hijos muy malos y eso no es culpa tuya. O sea, quizás esto es lo que quiero destacar. Algo de responsabilidad tendremos que tener. Seguramente algo no supimos iluminar. Pero no es que nosotros seamos responsables de las decisiones de un hombre o una mujer adultas. Y es lo contrario. Qué bueno el hijo que logra ver aquellas cosas de sus padres que no son correctas. Y eso hay papás que no les gusta oírlo. Pero sí hay cosas de los padres que no son correctas y no se deben imitar. Okay. Y eso te lo da el discernimiento en el Espíritu Santo. Así como mi hijo verá cosas en mí que no son correctas y espero en Dios que Él sepa discernirlas y evitarlas en su vida. De eso se trata también vivir a la luz de Dios. Por eso es que la mayor iluminación que un ser humano puede tener en su vida no es la de sus padres. Es importante la de sus padres, son los primeros ejemplos que vemos, pero el mayor esfuerzo que usted tiene que tener es que sus hijos conozcan a Dios, porque ese sí va a dar instrucciones buenas a lo largo de toda su vida, inclusive cuando ya físicamente nosotros faltemos. Entonces dice el profeta para terminar, ustedes me preguntan, diría Dios, ustedes me preguntan ¿por qué el hijo no carga con el pecado de su padre? Pero si el hijo se comportó conforme al derecho y a la justicia, observó todos mis mandamientos y los puso en práctica, pues debe vivir. Quien debe morir es el que peca. El hijo no carga con el pecado del padre y el padre no carga con el pecado del hijo. El mérito del justo le corresponderá solo a él y la maldad del malo solo a él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eso está súper claro y eso tiene que dar paz.
No por esto quiero decir que seamos indiferentes a las cosas que les pasan a nuestros hijos. Es como el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. El papá lo deja ir y además un hijo desordenado, despilfarrador, mujeriego, lo deja ir. Él no se va detrás de él y vive en la ventana. ¿Cuántos padres no se la pasan en una ventana emocional viendo desde lejos las barbaridades que cometen sus hijos o las inquietudes que le generan en sus propias vidas cuando son hijos ya? Mire, y si usted es un joven que me está escuchando y usted tiene más de 20 años, de 20 para arriba, ya usted es un hombre o una mujer. Ya usted no está de mami papi, ya hay que empezar a pensar como adultos y empezar a entender que ya no es un adolescente y que ya hay que empezar a construir un poco de independencia para liberar un poco la carga a nuestros padres que por bastante tiempo la tuvieron sobre nosotros. Eso es una meta. Hay verdad que uno quisiera ayudar a sus padres. Hay como tres momentos. Tus padres te mantienen, luego te dejan de mantener, lo que quiere decir que tú deberías entrar en una independización económica, y luego tú deberías ayudar a tus padres. Esa parte quizás es la más difícil. Algunos lo logran, otros no, porque tú también vas a tener tu propia familia, tus propios hijos, y tienes que también velar por ellos. Pero por lo menos las dos primeras, sobre todo la del medio, es importante que tus padres también puedan tener una vejez tranquila y no una vejez donde tú no todavía les esté dando dolores de cabeza. Eso es fundamentalísimo. Y es por ello que ya aquí en una lectura mucho más corta, y por eso la busqué del Evangelio, hay un episodio donde Jesús se consigue un hombre ciego y que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, del versículo 1 al 5. Es más, pero yo lo voy a cortar en el 5, que dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado para que sea ciego, él o sus padres? Fíjense ustedes el concepto, ¿no? Ya Ezequiel siglos atrás había aclarado este punto. Pero fíjense la pregunta que hacen los apóstoles a Jesús. O sea, la explicación de la ceguera es quién pecó. O sea, este castigo que él tiene físico, que sin duda se lo mandó Dios, es por pecado, porque así lo entendía el judaísmo. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿De él o de sus papás? Fíjense ustedes la pregunta, ¿no? ¿Y qué responde Cristo? Esta cosa no es por haber pecado él o sus padres. Olvídense de eso. Sino para que unas obras de Dios se hagan en él y en forma clarísima. Fíjense que hay enfermedades, y así lo explica Cristo, que son instrumentos distintos a castigo. O sea, son instrumentos para la gloria de Dios. Y yo también conocí un testimonio, hay varios, pero me viene un testimonio de una hermana ya fallecida que tenía una casa donde albergaba niños sin hogar. No eran tantos niños, pero y fue directora de colegio. Si no me equivoco, su nombre era Gladys. Es Gladys, porque en el cielo se seguirá llamando Gladys. Ella, de hecho, tuve la oportunidad de llevarla a peregrinar a Betania. Siempre andaba en una silla de ruedas, ¿no? Le dio una enfermedad rarísima. De hecho, creo que nadie supo ni siquiera qué le dio, pero ella no podía caminar. Ella quedó postrada en cama y desde la cama adoraba a Cristo, llevaba esta obra, aconsejaba, una verdadera santa, por lo menos en apariencia, porque solamente Dios conoce el corazón de las personas. Y ella murió así, murió con esa condición. Castigo no era una obra de Dios. Entonces dice Jesús, sino para que se hagan obras de Dios, se hagan en Él y en forma clarísima. Mientras es de día tenemos que hacer la obra del que me ha enviado, porque vendrá la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo, dice el Señor. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Este episodio me parece muy, muy importante porque es lo que les quiero decir. Una de las artimañas del demonio es generar depresión en las personas, es hacer que las personas se sientan realmente miserables.
Pero el otro extremo es la arrogancia, ¿no? Hay otros papás que son látigo al otro extremo. No, bueno, eso es decisión de él, que se entierre él en sus locuras porque eso no fue lo que yo le enseñé. No, ni la indiferencia ni la arrogancia, ni la depresión, ni la culpa por pecados que no son tuyos, ni tampoco la soberbia. Cada quien es dueño y artífice de sus decisiones, porque el demonio lo más que podrá hacer, aunque sea algo intensísimo, es tentar. Él no va a obrar por nosotros. Y Dios, que también puede ser algo muy intenso, inspirará, pero tampoco va a hacer cosas buenas por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que decidir qué lado de la vida vamos a tomar, porque hay momentos en que tomaremos los lados equivocados y lo importante es reaccionar rápido, pedir perdón, levantarse y seguir. Así que me parece, por eso que siempre les digo que en la palabra de Dios hay de todo y para todo. Y esta enseñanza de hoy es crucial. Seamos responsables de nuestras propias decisiones. Ni los hijos le estén echando la culpa a los padres por lo mal que les va, ni los padres se estén echando la culpa por lo mal que les va a sus hijos. Porque al final la vida es temporal, esta vida es temporal. Hay momentos buenos, momentos malos. Pero la peor desgracia en la que puede caer un ser humano, de verdad, es no tener a Dios como recurso, como amigo, como fuente de luz para tiempos de tanta oscuridad. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.